Ponemos en una olla express 3/4 de taza de alubias, previamente remojadas por toda la noche. Agregamos agua caliente a cubrir las alubias. Tapamos la olla y encendemos a fuego alto. Cuando nuestra olla empiece a silbar, bajamos a fuego medio y las dejamos por 35 minutos. Si no tienen olla express, la pueden hacer en una olla normal y tardará 1 hora aproximadamente. Tendrían que revisar para saber si están listas. Al pasar los 35 minutos, apagamos el fuego y dejamos enfriar la olla y abrimos con cuidado. Apartamos unas cuantas alubias para presentar el platillo. En una sartén ya caliente ponemos un poco de aceite, agregamos un ajo rebanado y un trozo de cebolla y sofreímos durante 30 segundos. En una licuadora agregamos una papaya cocida partida en cubos con poco caldo de su propia cocción. Apartamos también unos cuantos cubitos para adornar después. Agregamos las alubias con un poco de caldo de su propia cocción también y agregamos el ajo y la cebolla que ya sofreímos y licuamos hasta integrar bien. Vertemos a una cacerola la mezcla de la licuadora y ponemos en una estufa a fuego bajo. Agregamos media cucharadita de sal, vertemos tantito caldo de las alubias en la licuadora, revolvemos un poco y agregamos a la crema. Esperamos que suelte el hervor. Probamos de sal y agregamos al gusto. Apagamos el fuego y removemos. Podemos presentar con un par de cucharadas de crema vegana, cuadritos de papa, ya cocida por supuesto, alubias completas y un poco de cebollín finamente picado. ¿Qué tal nos quedó esta deliciosa crema de alubias?